Esto es DW Noticias. Desde Berlín, la Unión Europea celebra su última cumbre del año, marcada una vez más por la guerra en Ucrania. Un nuevo paquete de sanciones procura castigar a Rusia por la invasión que ha unido al bloque en apoyo al gobierno ucraniano, pero que también está erosionando a la propia economía europea. Estos son nuestros titulares. Los líderes de la Unión Europea acuerdan un paquete de ayudas de 18.000 millones de euros para Ucrania y un noveno paquete de sanciones económicas contra Rusia. Tendremos detalles de las más recientes medidas desde Bruselas. Y además, el futuro judicial de Pedro Castillo se define en Perú en medio de la crisis política y del estado de excepción decretado en todo el país para contener la violencia en las manifestaciones a favor del expresidente. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En horas de la noche de este jueves, la Unión Europea acordó una novena ronda de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Se trata del noveno paquete de medidas punitivas impulsado por el bloque comunitario desde el inicio del conflicto el pasado mes de febrero. Entre las medidas figura la prohibición de exportar drones a Rusia y a terceros países como Irán para evitar que Teherán proporcione armas de origen europeo con las que bombardear ciudades ucranianas. Además, se sancionará a cerca de 200 personas y empresas rusas a las que se congelarán sus activos en el exterior. El nuevo paquete de sanciones establece, sin embargo, excepciones para permitir la llegada de alimentos y fertilizantes rusos a países en vías de desarrollo. Ampliamos estas informaciones con la periodista María García Sornosa en Bruselas, quien ha estado dando seguimiento a esta cumbre para nosotros. ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte. Bueno, considerando, como lo decíamos, que las nuevas sanciones acordadas incluyen estas excepciones, ¿hasta qué punto pueden realmente dejar huella en la economía rusa? Sí, Javier, la Unión Europea aprueba el noveno paquete de sanciones contra Rusia. Incluye a 200 personas de la Duma, del gobierno de Putin, del ejército ruso, también 4 televisiones, 3 bancos y también afecta al sector minero o militar. Lo cierto es que el paquete había estado congelado durante varios días por las divisiones dentro del seno europeo. Una mayoría de países querían suavizar las restricciones sobre los fertilizantes para ayudar así a países terceros y suavizar esa crisis alimentaria, pero en el frente se oponían Polonia y Lituania, que temían que estas excepciones ayudasen a oligarcas rusos a sortear las medidas restrictivas. Finalmente ha salido adelante con algunas excepciones, pero lo cierto es que no se prevé que este noveno paquete tenga mucho impacto sobre la economía rusa, que ha aguantado mucho mejor de lo que se esperaba los paquetes precedentes. Lo cierto es que la Unión Europea sigue evitando sancionar sectores más estratégicos y que harían más daño, como son el gas, la energía nuclear o los diamantes, y lo hacen por los propios intereses y las propias divisiones dentro de los 27 Estados miembros. Putin ya ha contestado, Rusia ya ha reaccionado y dice que va a refortalecer sus relaciones tanto económicas como energéticas con otras regiones del mundo como Asia o América Latina para sortear este, dice, aislamiento económico al que le quieren someter los europeos. Hablabas de divisiones en el seno europeo, María. Vemos que la Unión Europea tiene un apoyo inquebrantable hasta ahora a Ucrania, eso sí, pero algunos países temen que la crisis deje cada vez más huellas en la propia economía del bloque. ¿Es posible que los estragos de la inflación que estamos viendo acaben debilitando en el mediano o largo plazo el apoyo a Ucrania? Sí, es cierto que la firmeza y la contundencia de la respuesta y el apoyo de la Unión Europea a Ucrania durante estos casi 10 meses ha sido indiscutible. Hemos visto que han aprobado su primera misión de entrenamiento militar al ejército ucraniano. También se han destinado más de 3.000 millones de euros para enviar armas. También lo hemos visto con ese apoyo político, como con ese estatus de candidato de Ucrania a la Unión Europea. Y hoy, como decías, han aprobado los 27 un macropaquete financiero de 18.000 millones de euros para el próximo año. Pero lo cierto es que con el transcurso de la guerra mantener esta unidad es cada vez más complicado. Cada vez son más las voces que dicen que las sanciones están haciendo más daño a la economía europea que a la economía rusa, y todo ello se une con ese malestar social donde los ciudadanos están viendo precios disparados del petróleo, de la luz o de los alimentos. Así que los próximos meses van a ser cruciales, no solo sobre el terreno, sino también sobre la respuesta europea, que ya afronta grandes problemas. Por ejemplo, estamos viendo
viendo cómo los ejércitos nacionales se están quedando sin reservas. Por eso va a ser una nueva problemática enviar más armas a Ucrania, pero sobre todo preocupa y mucho aquí dentro de la Unión Europea la crisis energética, porque aunque es cierto que la Unión Europea ha salvado este invierno y tiene las reservas de gas casi al 100%, también saben que lo peor está por llegar, que los próximos meses y años van a ser muy difíciles, y en cálculos de Bruselas ya estiman que va a tener un déficit para el próximo año de 30.000 millones de metros cúbicos de gas. Veremos qué más nos depara esta cumbre de la Unión Europea, la última de este año. El análisis de María García Sornosa desde Bruselas. Muchísimas gracias, María. Hasta la próxima. Un saludo. Y entre tanto, en Ucrania continúa, por supuesto, el conflicto. La población de las zonas liberadas sigue sufriendo ataques del ejército ruso. En Jersón, nuevas bombas cobraron la vida de 2 personas, según informa el gobierno ucraniano. Desde que fue liberada por las fuerzas ucranianas el mes pasado, esta ciudad en el sur del país está siendo blanco de repetidos ataques. En toda Ucrania, los bombardeos de Rusia a la red energética del país han dejado a millones de personas a oscuras. Muchos se enfrentan el duro invierno sin calefacción ni electricidad. Ala calienta el agua al fuego. Se ha convertido en una rutina. Su casa en la ciudad oriental de Bakhmut no tiene electricidad ni agua corriente. Las tropas rusas están a solo 5 kilómetros, pero ella está decidida a quedarse y resistir. Me gustaría tener algo de carne, pero no hay. Hace frío, pero sobreviviremos al invierno. Todo lo que quiero es paz. Aquí en la ciudad de Jersón, al sur del país, las condiciones también son duras. Rusia sigue castigando a esta ciudad, recientemente liberada por Ucrania. Las largas colas para conseguir productos se han convertido en algo cotidiano. Las otras farmacias están cerradas. Esta del centro es la única abierta. Algunos sobreviven gracias a la ayuda internacional. Este centro proporciona alimentos y una tregua ante las gélidas temperaturas. Estoy dentro de lo que llaman un centro de resiliencia. Afuera está lloviendo, está helado y es peligroso. Dentro, gracias a los esfuerzos del gobierno y de tantas personas que han apoyado a la gente de Jersón, estamos empezando a ver que la vida empieza de nuevo. Pero no hay suficientes centros como este para ayudar a todos los ucranianos que lo necesitan. Y en otra de nuestras noticias de titulares, en Perú las protestas en apoyo a Pedro Castillo están paralizando el país. 5 aeropuertos permanecen cerrados y tramos en hasta 21 carreteras se encuentran bloqueadas. La situación ha llevado al gobierno a decretar el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días con el fin de controlar los actos de vandalismo y violencia. Pero los manifestantes ven en esta medida un intento de atropellar lo que consideran la voluntad popular. El gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Es un intento de Lima para controlar las manifestaciones y los disturbios de los últimos días en diversos puntos del país. Protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo. En algún momento van a tener que levantar ese estado de emergencia y saldremos con fuerza. Piensan que nos van a detener, no nos van a detener. Han cometido una tremenda injusticia. Han atentado más que contra el presidente Pedro Castillo, han atentado contra la voluntad popular del Perú. Y nosotros, los peruanos, no podemos darle mal ejemplo a nuestras nuevas generaciones. Tenemos que defender la democracia aquí y darle una lección a todos estos golpistas. En Cusco, un grupo de manifestantes quemó este miércoles varios espacios de la Municipalidad Provincial de Espinar, ubicada al sur de esta región surandina, así como vehículos de empresas mineras en esa localidad. Hasta la fecha se han confirmado 7 víctimas mortales en las protestas. En estas también más de un centenar de policías resultaron heridos. La presidenta peruana visitó a algunos de ellos. Bueno, gracias a Dios que no ha pasado a mayores y estás acá recuperándote en tu salud. Vamos a ir a seguir visitando a los demás de tus compañeros para darles nuestra solidaridad y decirles de que no están solos.
Yo sé que ustedes solo cumplen con su deber y no están saliendo a dañar a las Durante personas. el estado de excepción quedan suspendidos algunos derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Y nuestra enviada especial para la cobertura de esta crisis política a Perú, Nicole Riz, se encuentra con nosotros desde Lima para brindarnos más detalles de lo que allí se vive. ¿Qué tal, Nicole? Un gusto saludarte. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la capital peruana luego de haberse decretado ese estado de excepción? Escuchamos mucho ruido a tus espaldas. Eso es verdad, Javier. Justo ahora, pocos minutos antes de esta conexión, ha aparecido aquí un grupo muy grande de cientos de personas que se están manifestando. Debe ser que es gente que también ha llegado de otras regiones del Perú para manifestarse hoy. Es que hay convocatoria para varias movilizaciones. Está presente la policía, que una hora antes se han bajado aquí decenas de policías delante del Palacio de Justicia. Supongo que es para guardar esta manifestación, y también he visto unos 20 soldados que se pasaron justo aquí abajo en el paseo. Eso es una realidad que se vive aquí hoy en Lima. En los días pasados estas manifestaciones eran más pequeñas, de hecho, y durante el día también se ve mucha gente haciendo vida normal. Eso también es una realidad. Luego, si miramos hacia zonas más al sur, Cusco, también Arequipa, ahí también se ha desplegado ahora el militar bajo este estado de emergencia. Están intentando calmar la situación, están intentando también desbloquear las carreteras que en todo el país ahora están paralizadas básicamente por manifestantes. Y hoy hemos recibido realmente una noticia también muy triste. Ha fallecido un niño que no han podido llevar al hospital a causa de estos bloqueos. Él necesitaba una operación urgente y no ha llegado. Ha fallecido en el intento de llegar. A la vez también los hospitales están en alerta roja en estos días porque es difícil que les llegasen productos como medicina o oxígeno. Así que vemos que cada día más con estos bloqueos y con esta situación se está de verdad ampliando la situación a una un poco más extrema en estos niveles también. Todo esto mientras se decide la situación legal de Pedro Castillo, que lógicamente tendrá influencia en estas protestas. Hoy estaba prevista una audiencia para definir su permanencia bajo arresto. Sí, justo esta audiencia empezó por la mañana sin la presencia del mismo Pedro Castillo, de hecho, y sin algunos de sus abogados, pero estaba un defensor suyo, y se ha parado durante el día para retomarla en estos momentos. Estamos esperando a que nos comuniquen sí o si no hay una decisión de lo que va a pasar con Pedro Castillo. Posiblemente le van a mandar 18 meses de prisión preventiva, y eso significaría que a Pedro Castillo le podrían llevar a un juicio, posiblemente también por corrupción y rebelión y golpe de Estado. Algo que sin duda avivaría probablemente estas protestas. Nicole Riz, nuestra enviada especial desde Lima, con el reporte. Muchísimas gracias, Nicole. El miedo y la zozobra son parte del día a día de muchos hondureños que viven bajo la extorsión de las pandillas. Para combatirlas, el gobierno de Xiomara Castro puso en marcha un plan integral contra la extorsión a cargo de la Policía Nacional con otros entes del Estado. Esto incluye un estado de excepción en 162 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida es bienvenida entre la población, pero tanto Naciones Unidas como organizaciones de derechos humanos rechazan una militarización y llaman a respetar los derechos humanos también en la lucha contra la criminalidad. Victoria prefiere no mostrar su rostro. Su familia tenía una tienda de abarrotes en Tegucigalpa, pero su padre se negó a pagar el impuesto de guerra a los pandilleros y recibió 6 disparos. Fue hace 11 años y sobrevivió, pero ahora la familia vuelve a estar en peligro. A mi tía le pidieron $1000. Mi tía los depositó. El siguiente día, después de que ella les depositó el dinero, le volvieron a llamar para pedirle otros $1000. Como mi tía no tenía dinero para depositarles, decidimos salirnos de la casa. Mi tía puso la denuncia a la DPI, a la IPANCO, y le dijeron de que no, que ellos no podían hacer nada porque no somos los únicos que estamos pasando por lo mismo. En Honduras, miles de personas han sufrido desplazamiento forzado por extorsión. Eso promueve la emigración irregular.
según el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Empresas cerradas, personas forzadas a migrar o desplazarse, o jóvenes que no atienden la escuela porque están siendo utilizados en esquemas de extorsión. Según nuestra encuesta, el 9% de la población está siendo afectada por la extorsión. Eso corresponde a más de 200.000 familias hondureñas anualmente. La presidenta Xiomara Castro declaró el 24 de noviembre el estado de emergencia en seguridad para capturar a pandilleros que mantienen el dominio sobre la población. Con la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos, anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. Esto significa que alrededor de 20.000 agentes reforzarán la seguridad en las principales ciudades y cárceles del país. Y se modernizará el transporte urbano, uno de los rubros más afectados. Más de 3.000 conductores asesinados en los últimos años, según dirigentes del sector. Como parte de la estrategia de seguridad, las autoridades hondureñas han puesto en marcha la Operación Escorpión, enfocada en distintos operativos en las fronteras entre Honduras y El Salvador para evitar el ingreso de pandilleros del vecino país. En los primeros días ya se reportan más de 22 detenciones. El estado de emergencia incluye un toque de queda parcial para identificar a criminales de San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde las Maras 18 y MS-13 tienen el control de 160 colonias y barrios. Sus habitantes deberán justificar su movilización a partir de las 18 horas durante un mes. Pero defensores de derechos humanos temen excesos. Que no sea represión y represión, sino que también se le dé oportunidad a las personas honradas que viven en esos barrios en vías de arroyo y que no se les vulneren sus derechos fundamentales. Recordemos que venimos desde un proceso de militarización y uno de los compromisos de campaña de la presidenta Xiomara es la desmilitarización de la institucionalidad. Victoria no ha recibido respaldo por parte de los organismos de derechos humanos del Estado. Dejó todas sus pertenencias y ahora está obligada a cambiar de domicilio frecuentemente y a emigrar. Bien, los bancos centrales del mundo intentan hacer frente a la inflación que afecta a los bolsillos de los consumidores y Rosa Casales está con nosotros para darnos más detalles. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Javier. Bueno, pues tras la subida de los tipos de interés ayer por parte de la FED estadounidense, hoy ha sido el turno del Banco Central Europeo, quien ha subido las tasas medio punto porcentual hasta el 2,5%. Es la cuarta subida consecutiva desde julio para luchar contra esa inflación galopante. Los precios se han disparado en los 19 países que utilizan el euro, impulsados por el aumento de los costes de la energía desde que Rusia invadió Ucrania y también alimentados por una década de políticas monetarias ultralaxas que está llegando lentamente a su fin. El Banco Central Europeo aumentó una vez más sus principales tasas de interés. El Consejo de Gobierno está decidido a bajar la excesiva inflación en la eurozona. El BCE subió su principal tipo de interés en 0,50% al nivel de 2,5%. Su presidenta, Christine Lagarde, señaló que podría haber más subidas si los aumentos de precios no comienzan a estabilizarse. En particular, estimamos que los tipos de interés deben incrementarse aún significativamente a un ritmo sostenido, hasta niveles suficientemente restrictivos para asegurar que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2% a medio plazo. La eurozona no es la única. En Estados Unidos, la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia en otro medio punto, empujando la tasa de referencia de los bancos a un rango de 4,15 a 4,5%, el nivel más alto en 15 años. También el Banco de Inglaterra aumentó sus tipos en medio punto porcentual, su noveno aumento consecutivo, mientras Reino Unido no solo lucha contra la inflación, sino también contra la crisis del costo de vida. Como lo indica Lagarde, el objetivo del BCE es una inflación del 2%, pero ese objetivo está lejos debido a los elevados costos que presionan a los europeos cada día más. La guerra contra la inflación parece larga y dolorosa.
Y damos un salto en el mapa, nos vamos hasta Brasil. Las acciones de la petrolera estatal Petrobras se desplomaron este miércoles cerca de un 10% en la bolsa de Sao Paulo. Es la reacción de los mercados a la ley aprobada en el Congreso brasileño que facilita los nombramientos políticos al frente de empresas públicas. Entre otros aspectos, el texto reduce de 36 meses a 30 días el plazo de espera para que personas que hayan ocupado altos cargos en partidos políticos puedan ser nombradas para dirigir empresas públicas. Y nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa en Brasilia tiene más informaciones sobre este asunto. Marcelo, ¿por qué sufrió especialmente Petrobras con esta flexibilización de la ley de estatales? ¿Qué temen los inversores con estos cambios? ¿Qué tal, Rosa? Bueno, primero cayó muy mal la forma en que fue aprobada esta flexibilización de la ley entre gallos y media de noche, cuando faltan 15 días nada más para que asuma el nuevo gobierno. Esta es una ley que surgió en 2016 durante el gobierno de Michel Temer, luego del escándalo de corrupción del Lava Jato, y es considerada una de las principales herramientas para blindar a las empresas públicas de contaminación política. Esta flexibilización lo que está haciendo es permitir que políticos con importantes rangos en partidos y estructuras partidarias puedan acceder a las estatales. De alguna manera, lo que interpreta el mercado es que se está perdiendo una de las principales armaduras para las empresas públicas y que tal vez van a poder ser utilizadas con fines políticos, como sucedió en el pasado. Pero claro, Petrobras es la referencia, es el origen de esta ley, pero también hubo otras empresas como el Banco de Brasil que sufrieron. Además, en esta flexibilización, un dato escondido que vino en lo que aprobaron los diputados fue que el monto de dinero de los cofres públicos que cada empresa recauda, que estaba en 0,5%, que se podía destinar a propaganda oficial, subió significativamente a 2%, recursos que muchas veces son destinados sin demasiada transparencia. Marcelo, el mercado ya había reaccionado negativamente el martes a la nominación del ex senador Mercadante para el Banco Nacional de Desarrollo e Inversión Social, días después de que Lula confirmara al exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, como su próximo ministro de Hacienda. ¿Está Lula finalmente apostando por un equipo económico más político que técnico? Bueno, efectivamente, los primeros nombramientos de Lula en el área económica no han sido del paladar del mercado, tanto en el caso del ministro de Hacienda Haddad, un cuadro histórico del PT, un sociólogo con una maestría en economía, como el caso de Mercadante para el Banco de Desarrollo Económico y Social. Lo cierto es que mientras el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva sigue hablando en tono electoral a su base, diciendo que no se puede mirar a la responsabilidad social para solucionar el problema de los pobres, de los brasileños que no están comiendo, su flamante ministro de Hacienda, Fernando Haddad, está intentando calmar al mercado, diciendo que el tercer gobierno de Lula no va a apostar por el gasto fiscal como motor del crecimiento económico para una economía que está muy endeudada y que está en una situación muy frágil. Sin ir más lejos, el Congreso intenta aprobar un gasto extraordinario para bancar programas sociales por los próximos 2 años. Lo cierto es que el Ministerio de Economía de Lula no será tan poderoso como este Ministerio de Economía de Bolsonaro, que reúne allí mismo el comercio exterior y también la planificación. Lo que espera el mercado es una señal de agrado para estos dos ministerios que serán desdoblados del actual Ministerio de Economía, hablo de planificación y de comercio exterior, y que deben ser anunciados los próximos días. El mercado espera que sea un empresario tal vez para una de estas dos carteras. Lo cierto es que el próximo ministro de Hacienda de Lula está teniendo que calmar al mercado porque las señales están siendo un tanto contradictorias en estos primeros nombramientos. Interesante lo que cuentas. Muchas gracias por estas informaciones, Marcelo. Bueno, y vamos ya con otros asuntos políticos del día, Javier. Muchas gracias, Rosa. Efectivamente, pasamos a Irán, país que lleva ya 3 meses sacudido por las protestas contra el régimen que gobierna allí. Al menos 2 personas ya han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones y activistas advierten que van a ser muchas más. Varios políticos en Alemania se han unido a las denuncias. Él es Aman Yassi, rapero de la minoría kurda de Irán. Es famoso no solo por su música, sino también por su crítica a la República Islámica. Fue detenido por las fuerzas del régimen en octubre durante una protesta y sentenciado a muerte por supuesto atentado contra la seguridad nacional. Su familia teme que pronto pueda ser ejecutado. Este es mi llamado de ayuda, de justicia. Por el amor de Dios, ayúdenme. No sé expresarme y no soy capaz de hacer oír mi voz. ¿Quién puede hablar de mi dolor? Que alguien me ayude, por favor.
Un llamado que no pasó desapercibido en Alemania. El diputado alemán Carlos Casper se ha solidarizado con el caso de Yassin y hace de altavoz de los llamamientos de su madre para que sea liberado. Envié una carta al embajador iraní en Alemania diciendo que espero que Yassin sea liberado y que no sea ejecutado, porque su ejecución puede ocurrir en cualquier momento, ya mismo. Casper no es el único. En los últimos días, varios diputados del Parlamento alemán se han unido a la causa de los prisioneros políticos iraníes y cada vez son más. Yi Wan-ri fue la primera. Se ha manifestado públicamente para ayudar a Tomasz Salei, otro conocido rapero que al parecer está siendo torturado en la cárcel sin acceso al abogado que solicitó. Ri comparte actualizaciones sobre su estado y se alegra de que tantos colegas se hayan unido a la causa. Se han unido tanto diputados experimentados como noveles, diputados conservadores y diputados progresistas. Lo que realmente nos une es que queremos dar un rostro a estas personas, queremos que se conozcan sus nombres y eso es exactamente lo que hacemos con aquellos de los que nos responsabilizamos. El parlamentario alemán Norbert Röttgen es otro de los políticos comprometidos con los presos iraníes. Se ocupa del caso de Mostafa Nili, un conocido abogado de derechos humanos ahora preso. Quiere llamar la atención sobre su caso y enviar una señal de apoyo a otras personas como él en Irán. Sie haben ein Ziel, das sie nicht mehr aufgeben. Tienen un objetivo al que no renuncian, la libertad, su libertad, la libertad de Irán. Y este es un momento histórico, es un verdadero momento histórico de posibilidad de cambio. Y también los europeos debemos estar atentos y hacer una pequeña, modesta contribución para que esta revolución por la libertad, por la emancipación de los pueblos, llegue a buen puerto. Emanzipation von Menschen zum Erfolg gebracht wird. Mientras se debaten sanciones y otras medidas políticas, Röttgen y sus colegas continuarán haciendo tanto ruido como sea posible para que Zaman, Tomasz, Mostafa y los demás sigan con vida cuando el régimen en Irán haya desaparecido. Y antes de irnos, una breve nota deportiva. Brasil fue eliminada del Mundial de Qatar, como sabemos, en cuartos de final, pero sus jugadores siguen siendo muy cotizados por los grandes clubes europeos. El Real Madrid acaba de contratar al joven delantero Endrick. Se desconoce la suma desembolsada por el club blanco, aunque la prensa brasileña estima que supera los 70 millones de euros. Endrick, de tan solo 16 años, es el jugador más joven en debutar en la historia del Palmeiras, con el que ganó el campeonato brasileño este año. Ambos clubes afirmaron que el traspaso de esta joven promesa será efectivo en julio de 2024, cuando cumpla 18 años. Con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas. Que la pasen bien.